Hoy es lunes 16 de junio del 2025 y aquí en la cabina de Brújula me da muchísimo gusto que nos acompañe Diana Rousseau, que escribiste un texto en Nexos que se llama "Y después del 1 de junio, ¿qué, Diana?". Pero yo arrancaría, antes de meternos en después del 1 de junio, que preguntarte, ¿tú qué estás haciendo ahorita? ¿Por qué quisiste escribir además este texto? Hola, ¿qué tal? Ana Paula, muchas gracias aquí por recibirme. Ese texto lo escribí en coautoría con un compañero que también es integrante del Poder Judicial. Yo trabajo actualmente en la Suprema Corte, en la ponencia del ministro Lainez, y era mi compañero con el ministro Aguilar, y él actualmente trabaja en el Consejo de la Judicatura. Tenemos ya años aquí en el Poder Judicial y pues nos ha tocado vivir toda primero esta reforma y ahora este periodo de transición en el que ya estamos, porque pues ya se votó, ya hay ganadores y ya no hay carrera judicial. O sea, eso es un hecho. Sí. Por primera vez en este siglo, que quiero resaltar que por primera vez en este siglo, estamos volviendo como las cosas del siglo pasado. Sí, los jueces federales ya no llegan por concurso de oposición, los federales, sino por campaña. Me gusta aclarar que es los federales porque cuando la gente habla de que la justicia les falló, yo quisiera decir cuál justicia, en el sentido de que la justicia es muy amplia. ¿Cuál te falló? ¿La del fuero común? ¿La familiar? ¿La administrativa? Tal vez una investigación de la fiscalía. O sea, por eso quisiera aclarar que son los jueces federales. Esos sí se elegían por concursos de oposición. Ahora ya es por voto popular. ¿Qué se perdió? El servicio profesional de carrera, en el sentido de que ahora los estándares son políticos. Lo técnico pasó a otro plano. Sí. Y ya estamos sobre lo que viene, que es una avalancha que va a llegar al Poder Judicial de jueces y magistrados electos por voto popular, que pues ya va a ser una conversación que tanta legitimidad pueden tener, dado la bajísima participación, pero ahora así son las reglas. Sí. Lo que es un hecho es que no hay un periodo de gracia. Ellos van a llegar y en el Poder Judicial no hay tiempo de espera. O sea, llevar un juzgado es algo complicado. ¿Tú cuánto llevas ahí Yo llevo 3 años. 3 años ahí en el Poder. 3 años. Sí, 3 años en el Poder Judicial. Y has vivido, como dices, pues toda esta, pues el hecho, la furia quizás de el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, el que se planteara el plan C, el que se lograra después de que obtienen esta mayoría calificada en el legislativo y se pudiera reformar la Constitución. Pero ahí sigues, y ya fue la elección y tú sigues ahí. ¿Cómo está funcionando ahorita la Suprema Corte con todos estos ministros que están ya de salida? Bueno, desde que empezó este año, que la reforma ya era un hecho desde el septiembre del año pasado, el Pleno de la Suprema Corte votó un acuerdo de transición. Entonces, justo ya estamos ahorita sobre el acuerdo. El acuerdo traía distintas fechas. Por ejemplo, no me acuerdo desde qué fecha, como en abril, ya solo había 3 sesiones de Pleno a la semana. Los jueves cancelaron que los jueves se sesionara. Ahora ya la sesión de sala, que era los miércoles en la Suprema Corte. O sea, antes, para quien no tenga el dato, la Suprema Corte sesionaba 4 días a la semana, de lunes a jueves. Los viernes se supone que es días para recibir litigantes, víctimas o quien sea que quiera pedir audiencia con los ministros. Así venía esta planteación desde la reforma de Zedillo. Desde el 95. Desde el 95. Y los miércoles sesiona sala, que la Suprema Corte se divide en 2 salas, primera y segunda. La primera ve asuntos penales, civiles, familiares, y la segunda ve materia administrativa y laboral. Había 4 sesiones a la semana, ya habían bajado a 3. O sea, los jueves ya no estábamos sesionando desde el mes de abril. ¿Y qué hacían los jueves? Pues vamos, igual trabajamos, dictámenes, otros asuntos pendientes, terminar de finalizar proyectos de sentencias para listar para los meses futuros, pero pues ya empiezas a ver que la justicia pues se va volviendo más lenta, en el sentido de pues estamos sesionando menos, porque todo esto responde a una técnica. Cada asunto que se sesiona se tiene que hacer un engrose, se tiene que firmar, se tiene que notificar, y es una etapa que toma un tiempo. Claro. Entonces, como ya estamos en la etapa de cierre y de entrega, entonces tienen que hacer todo este trámite de los engroses y de cerrar y de entregar. Entonces, en este momento del acuerdo, ya la Corte sesiona solo 2 veces por semana, una vez pleno
y una vez sala, incluso sala va a ser cada 15 días. O sea, ayer sí hubo, bueno, la semana pasada sí hubo sesión de sala y cada 15 días. Ya quedan solo como 5 sesiones de sala. Sí. ¿Y el ambiente? Porque de los que, o sea, los actuales ministros, pues 3 se quedan. Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Y los demás se salen. ¿Cómo está el ambiente? El ambiente ya desde hace tiempo que se había roto, digamos, en el sentido de ya no había una argumentación estrictamente jurídica de parte de todos los integrantes del Pleno. Ya había muchos argumentos que son completamente ideológicos. Todavía cuando estaba el ministro Aguilar, en varias ocasiones le dijo a otras ministras del Pleno, oye, aquí no es un mitin político, aquí no vamos a usar adjetivos calificativos, aquí venimos a hablar de argumentos jurídicos. Puedes estar a favor o en contra, pero con argumentos jurídicos. Entonces, los adjetivos calificativos, guárdatelos para después. O en otra ocasión, otro ministro, Ortiz Mena, está él dando su razonamiento y de plano lo interrumpen. Entonces, esas cosas pues, no las sucedía. Veía. Sí había bastante respeto en el Pleno y sí dice, como le pido respeto, yo nunca le he interrumpido a usted, le pido que usted no me interrumpa a mí. Entonces, desde hace tiempo esto ya, y además ya cada vez votaban más ideológicamente, o sea, ya más alejadas de la Constitución, de los precedentes, completamente una línea que no tiene que ver con la Constitución. Entonces ya también el ambiente, la semana pasada el ministro Arenas le dijo algo como, bueno, es que eso dice la Convención Americana, pero pues ya qué más da lo que diga la Convención Americana, en el sentido de que ellos no siguen convenciones, están siguiendo una línea ideológica desde hace tiempo. Y esto de todas maneras no me parece lo más grave si hablamos de todo el contenido de la reforma. En la Suprema Corte ya habían llegado perfiles que no fueran de carrera judicial. O sea, no es la primera vez que llegan perfiles que no son de carrera en la Suprema Corte. El tema va a ser los juzgados y los tribunales colegiados que ya lleguen magistrados electos por voto popular, que tienen que dar audiencias, cumplir plazos, sentencias, llevar el orden del tribunal o del juzgado, de la estadística, tener personal a tu cargo en el sentido de, para ser secretario de tribunal, tienes que hacer un examen y estás en las listas del Diario Oficial de la Federación. O sea, hoy en día tiene más requisitos ser secretario de tribunal y además vas a llegar a un juzgado electo por el voto popular, donde vas a tener secretarios de base que lo hicieron a través de un examen y el otro viene por el voto popular. Incluso actualmente... O sea, ahorita lo que ustedes llaman en su texto, que vamos a estar en 2 sistemas ahorita. Digamos que sí, o sea... porque tienes los que se renovaron, la mitad que se renovó por las elecciones del 1 de junio y permanecen ahí la otra mitad de los integrantes del Poder Judicial que se van a renovar hasta el 2027. ¿O estás refiriéndote a algo todavía? También me quiero referir a eso de que ellos van a tener que ser la contención, en el sentido de que ellos llegaron ahí por un concurso de oposición. Son perfiles que conocen de derechos humanos, de ley, tuvieron que haber pasado por todos esos filtros para llegar a ese cargo y ahí van a seguir hasta 2027. Pero yo me refiero a algo que me parece muy surrealista, es que el ministro Saldívar hizo, cuando estuvo de presidente, una reforma para el Poder Judicial. Y este fue donde dijo que los secretarios de los tribunales y todo eso tenían que ser por examen. Y hasta dividió en secretario de tribunal y secretario proyectista, y uno es de base y uno es de confianza. Eso no lo cambia la reforma. Entonces va a llegar un juez electo por el voto popular, con la legitimidad que tú quieras, y va a tener empleados en el juzgado que son de base, que ya hicieron el examen y no los va a poder mover, al menos que ellos incurran o incumplan en algo que va a ser el tribunal de disciplina el que tenga que decir moverlos. Pero de alguna manera eso salvará algo del profesionalismo dentro de la justicia del país, el que existan y el que no hayan borrado. No, porque al final eso se quedan, el que firma las sentencias y todo es el juez. Lo que yo quiero hablar es que van a llegar a encontrarse con un enorme reto. Actualmente, el año pasado se jubilaron una gran cantidad de magistrados por el tema de la reforma, porque por el tema de la jubilación. Entonces, para poder muchos se quedaron vacantes. Entonces están secretarios en funciones de magistrados, o sea, gente que entra como de emergencia a cubrir esa plaza, que el Consejo de la Judicatura te nombra,
pero ellos no tuvieron que hacer el concurso de oposición. Ya. Y esa gente llega y se encuentra con el reto de que la gente que proyecta las sentencias no los respete en el sentido de que no llegaste aquí por un concurso de oposición. Eres como del mismo nivel que yo. No tienes como una jerarquía sobre ellos. Ese es un problema que ahorita existe. Sí. Entonces, ahora que lleguen los del voto popular y que no van a empezar, o sea, van a llegar el 1 de septiembre y no van a poder remover a todos estos cargos de los que están ahí, que tienen su base, y pues quién sabe qué tanto respeto puedan sentir por el titular. Por su jefe, de alguna forma. Sí. Diana, ¿qué es tu preocupación principal con lo que se viene ahora, después de la elección? La falta de independencia judicial, o sea, cómo se está politizando la justicia. O sea, ahora vimos todo en campaña, de todo un poco, en el sentido de mucha gente diciendo como voy a tener 0 tolerancia, ¿sabes? Porque pues prometen cosas como los políticos, aunque van a ser jueces. Voy a tener 0 tolerancia con los feminicidas. Ok, me parece perfecto. En el sentido de llegas ya al juzgado, o sea, uno no puede andar prometiendo sentencias por adelantado, claro, porque no sabes sin revisar el caso. Exacto, entonces te llega un caso de alguien en redes sociales que el juicio público ya dice que se trata de un feminicida, pero ¿qué va a pasar en el sentido de qué tal que no hay pruebas? ¿Qué tal que no existen los elementos necesarios para juzgar? ¿Qué tal que hubo violaciones en el debido proceso? Que la fiscalía no hizo su labor de investigación. ¿Lo vas a liberar o no? Si vas a tener 0 tolerancia sobre los feminicidas. Pues lo prometiste, y además vas a tener las redes sociales encima, o sea, se la van a jugar de... Y además hay otra cosa, pueden reelegirse en 9 años. Entonces también si voy a estar sobre el escrutinio público en el sentido de que en 9 años puedo reelegirme o no, puedo continuar con mi fuente de empleo o no, pues entonces yo voy a hacer puras sentencias que sean populares. No voy a ser políticamente incorrecta si quiero el voto popular en 9 años. Eso es lo que me parece muy triste, o sea, cómo se va a politizar este ejercicio que era técnico, incluso era privado, no daba en las redes sociales de qué hablar, y ahora esto va a ser todos los días de los juzgados y tribunales. Hay un tema que vi ahí, el de la figura de los jueces sin rostro, que está ya en rango constitucional y que veo que puede ser polémico. Hay países en donde ha demostrado ser muy complejo el que existan jueces sin rostro. Ponen por ahí el caso de Perú y el fujimorismo. Platícanos un poco de eso. Mira, yo no creo que en México lleguemos a lo de la etapa de los jueces sin rostro, en el sentido de que ya todos se votaron, fueron los comités los que seleccionaron los perfiles, y podemos ver que de hecho fue con los resultados como, no sé si una línea con esto de los acordeones que circularon y todo, pero todos los que han resultado electos en esta elección son del Poder Ejecutivo. O sea, no sé dónde quedaron los del Poder Legislativo, y algo que me gustaría resaltar es que muchos dicen Poder Judicial. El Poder Judicial no seleccionó candidatos. No. El comité renunció y Noroña tomó las atribuciones que eran del Comité Judicial, pero digamos que ambos son del Legislativo. Ellos ya hicieron como ese primer filtro de una manera terrible, pero hasta públicamente. O sea, hubo una candidata que estaba presa. O sea, ni siquiera tenemos que llegar a la etapa de los jueces sin rostro, es lo que te quiero decir. O sea, previamente estos comités ya fueron omisos en su labor de investigar, y fue como el único contrapeso que tuvimos de quiénes van a ir en las boletas. El ministro Ortiz Mena dijo hace unos días una frase muy buena que me pareció, que dice como, la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia. Vamos a ver jueces que no van a ser independientes, porque incluso ya nunca vas a perder un litigio igual. En el sentido, tú vas, cualquier pleito jurídico que traigas, pierdes. Vas a decir, ¿qué habrá ofrecido mi contraparte en campaña al juez que le resolvió? Ya no va a estar, me asistió a la razón, no hubo corrupción, no le estará cumpliendo algún compromiso de campaña al titular. Creo que cambia completamente la dinámica del litigio como la conocemos, y no para bien. Y como integrante del Poder Judicial te puedo decir que esto duele. Duele ver cómo se destruye una institución a quienes muchos entregaron años de estudio, de vocación, de ética, de profesionalismo. Por eso me gusta hacer énfasis cuando empecé de qué justicia hablan, porque en la del federal
para llegar a ser juez o magistrado, pues tenías que concursar y no eran simples los concursos de oposición. Sí. Ustedes hablan ahí del papel que ven para la academia, para colegios profesionales en este nuevo escenario. En tu tristeza de lo que está pasando, tienen una propuesta sobre qué puede hacerse para... Pues sí, es que esto ya es un hecho. O sea, y yo creo que las crisis, ninguna es eterna en el sentido de ni las reformas tampoco. O sea, hay un dicho, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Exacto. Pero la de Zedillo en el 94, aunque era una reforma para bien que iba a dotar sobre todo de estabilidad económica al país, o sea, tenía más como un punto de vista económico cuando se hizo. Había mucha gente descontenta al interior de la Suprema Corte, que era lo que principalmente reformaba. Y él fue el que inventó, digamos, o sea, en esa reforma lo de la carrera judicial. Uh-huh. Bueno, ahora ya no existe la carrera judicial. Uh-huh. O sea, 30 años duró. Creo que vamos a tocar fondo en un sentido de que sí se necesitaba una reforma. O sea, sí había muchas cosas que estaban mal. Había problemas con la justicia en México, sin duda, y había forma de mejorarlo, ¿no? Incluso en los procesos de selección en los juzgados, de la gente que los integra, había mecanismos que podías usar buscando el profesionalismo, las fiscalías independientes. O sea, tenemos que llegar a una reforma que sea la que el país necesita. Y creo que vamos a tocar fondo, porque esto del voto popular no resuelve nada, al contrario, creo que lo va a empeorar. Pero creo que dentro de la academia y los colegios y las barras tienen una tarea muy importante de asumir un rol activo, denunciar lo que no está bien, o sea, como ahora que esté todo en las redes sociales, uh-huh. Que los colegios en verdad se integren por personas éticas que puedan sacar un posicionamiento y decir, bueno, es que en tal caso, como el juez lo está haciendo, lo condenamos desde aquí, uh-huh. Porque no está llevando las pruebas del debido proceso, porque está actuando popularmente y no con los marcos que establece la ley. Tienen que exhibir todo lo que sea contrario de derecho. Actualmente en este proceso, y lo digo también con tristeza, vimos a las barras de abogados apoyar abiertamente a las ministras del oficialismo, uh-huh. Hacer eventos donde incluso cobraban. Entonces, eso es gravísimo. Era nuestro último filtro que podíamos tener de tecnicismo, de decir, condenamos esta tragedia. En cambio, las invitaron e hicieron eventos abiertamente con ellas. No voy a decir... O sea, acabaron arrodillándose ante ellas. Incluso las barras de... que en algún momento se pronunciaron algunos. Pero como cada año va cambiando quién preside la barra y todo eso, pues también depende. Pero la actual integración hizo evento con las ministras del oficialismo. Yasmín, Loreta y sí. No Lenia. sé si con Lenia, pero con Yasmín y con Loreta sí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el Comité del Poder Judicial, que al final renunció y no presentó la lista de los candidatos idóneos, uh-huh. Estaba integrada por un miembro que era de la Barra Mexicana de Abogados, en el sentido de quererle dar como representación a las barras y a los colegios. En el futuro, estos ya son los contrapesos que nos quedan. Si ya no existe el contrapeso del Poder Judicial, de un juez que va a hacer su trabajo de manera independiente y que solo lo rige la Constitución, pues alguien tiene que ser un contrapeso y puede ser la academia y las barras. O sea, si no, ¿qué vamos a hacer? Claro. Diana, ¿y tú tú que has estado en la Corte estos años, ahora qué seguirá? ¿Te puedes quedar ahí? ¿Te quieres quedar ahí? No, yo creo que todos tenemos que replantearnos lo que habíamos pensado como vocación. Uh-huh. A veces a mí me hubiera gustado hacer carrera judicial, pero pienso con mucha tristeza en la gente que, incluso en las mujeres, tanto que hablan de llegamos todas, de romper techos de cristal. Las mujeres, si ves las estadísticas de los concursos del Consejo de la Judicatura, siempre se inscribían en menos proporción comparadas con hombres, uh-huh. Por decisiones. O sea, ya ni siquiera te estoy hablando de que resulten vencedoras, te estoy hablando de que son menos mujeres las que deciden tomar la decisión de voy a ser jueza, voy a ser magistrada, uh-huh. Ya sea por decisiones de familia, personales, es una realidad. Uh-huh. Bueno, mujeres que ya habían llegado al cargo y eran juezas y magistradas, una tómbola que realizó el Senado el año pasado decidió qué adscripciones en todo el país se iban a rifar y no hubo un criterio de género que les importara. Entonces tú pudiste haber llegado el año pasado por concurso, al fin soy jueza,
todas las cosas de las que hablan, de las que las mujeres sufrimos, que vamos en desventaja en comparación de que es un mundo de hombres en el tema y más de los abogados. Bueno, no importa, porque fue una adscripción que no siguió ningún criterio más que el del azar, el que se pudo haber decidido que salía tu adscripción y que pues te quedabas sin trabajo a partir del 1 de septiembre para que ahí entre en tu lugar alguien elegido por el voto popular. Entonces, cuando pienso en esos perfiles, me da tristeza y digo, bueno, pues yo todavía no había llegado a ese paso de ser titular, Sí, de haber tenido que pasar por todos esos, pero yo creo que sí hay que replantearnos y en donde no exista esta independencia, este marco de que es la Constitución el que te rige, pues ya no podemos hacer nuestro trabajo. Esto pues será política, será marketing, será lo que le quieran llamar, pero eso no es derecho y ya van a ser perfiles completamente políticos los que van a integrar. Yo no tengo el deseo ni la aspiración de quedarme. De formar parte de algo así. Y pues tendré que replantearme qué es lo que puedo hacer con las herramientas que me ha dado el Poder Judicial. Diana Rousseau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y platicarnos cómo estás viendo tú ahora sí que de primera mano la situación tras las elecciones del 1 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio y porque siempre ha sido un espacio que ha hablado de los riesgos de la reforma. Gracias. Ya será Diana. la gente a la que lo verá.